Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser puntuales por respeto. Acá hay ya mucha gente conectada. Primero que nada, muchas gracias por participar y sumarse a este webinar, que esperemos esté a la altura de sus expectativas. Mi nombre es Juan Prate, soy director ejecutivo de Asamblear. Nos acompañan, como saben, Ariel Aguinsky y Diego Serraberús, quienes van a ser los oradores. También Marlene Martínez, de Consorcio Abierto. Con Consorcio Abierto tenemos un acuerdo comercial para nuestro producto de consorcios y también están presentes nuestros partners de Costa Rica, de Optisoft, y de Panamá, de PH Control. Les voy a adelantar un poco más la dinámica. Como verán, el webinar lo estamos llevando adelante mediante nuestra plataforma para asambleas. Está claro que para un webinar es mucho mejor realizarla a través de Zoom, Teams o Webex. Hay que ser honesto en esto, pero de la misma forma que al revés es mejor una herramienta específica para hacer asamblea, ¿no? Pero la idea es que en esta simulación cada participante fuera inscripto como socio, con voz y voto, para que puedan tener una experiencia inmersiva, como si fuera una asamblea virtual. Obviamente con una inscripción sencilla, sin todo el proceso habitual que tenemos de validación de identidad y de convocatoria. Así que nada, durante la asamblea van a poder ir jugando de alguna forma, haciendo clic para ver cómo es la información de quórum, la documentación compartida, el listado de participantes, y pueden ir repasando toda la información que tiene la interfaz, e incluso vamos a hacer algunas votaciones para que vean cómo es la dinámica. El cronograma lo pueden ver, lo van a encontrar representado como si fuese los puntos del orden del día de una asamblea, en la parte izquierda de la pantalla. En primer lugar va a hablar el doctor Ariel Aguinsky y en segundo término el doctor Diego Serraberús. La idea es que cada uno en cada exposición sea aproximadamente 20 minutos y al final tiempo para preguntas de ustedes. Las preguntas las van a poder realizar mediante el chat. A medida que van surgiendo, las pueden ya dejar anotadas en el chat que tienen ahí en la pantalla abajo a la derecha. Y si no, van a poder pedir la palabra también, haciendo clic en el icono que tienen a su derecha, que dice pedir la palabra, con una manito. Y ahí ya van quedando registrados cronológicamente en orden quienes tienen intención de hacer una pregunta con cámara y micrófono, ¿no? Pero el que no quiere participar con cámara y micrófono lo puede hacer perfectamente con el chat. Y si alguien obviamente se arrepiente o ya fue respondida la pregunta cuando levanta la mano, haciendo clic de nuevo la puede bajar. Bueno, la verdad que es un placer poder escuchar tanto a Ariel como a Diego. A Ariel lo conocimos oficiando un poco una especie de vedor, de abogado invitado en una asamblea virtual de un consorcio, de un cliente nuestro, en la que atendiendo consulta de algunos propietarios sobre la legalidad de la asamblea virtual, dio un poco de cátedra, y para nosotros es un embajador de la causa de las asambleas virtuales. Y a Diego lo conocimos un poco poniendo a prueba o testeando la herramienta, la plataforma, en relación al cumplimiento del protocolo para asambleas virtuales de la Ciudad de Buenos Aires, y lo invitamos también para que nos comparta su experiencia, porque este texto, que hay que decirlo que es muy bueno, surgió luego de una infinidad de interrogantes y de hipótesis de conflictos que habían surgido y que había que simular y ver cómo regular eso, ¿no? Que obviamente todo esto lo aceleró el coronavirus y la pandemia, y había que resolver cuestiones claves para la vida institucional de los consorcios, en este caso, de cualquier entidad como es las asambleas. No voy a leer el currículum de ambos porque lo tienen a disposición en la invitación, pero principalmente porque el extenso currículum que realmente tiene cada uno no menciona lo buenos oradores que son y la gran capacidad de explicar fácilmente las cosas, que yo sí lo he comprobado personalmente en algunos webinares que han oficiado como oradores y que he participado. Así que sin más preámbulos, le dejo la palabra a Ariel, al que nuevamente le agradezco la presencia. Ariel, si sos tan amable de prender cámara y micrófono. Primero, bueno, gracias. Lamento decepcionarte con mi oratoria, pero voy a hacer lo posible para que eso no pase. Como primera medida, quería agradecerle a Juan y a todo el equipo de Asamblear por convocarme a compartir estos minutos con ustedes. Para mí es un lujo poder hablar sobre documentos electrónicos y un poco sobre derecho informático y sobre las tecnologías de información y comunicación aplicadas al desarrollo cotidiano de nuestra vida. Cuando convenimos hablar sobre esto,
lo hicimos pensando en lo que necesitamos, no solo en mi caso como abogado o los colegas, sino en las personas en general en este punto histórico. ¿Por qué? Porque toda la manifestación de nuestros actos ahora se da a través de medios electrónicos. Fíjense que hoy estamos charlando cada uno desde una ubicación geográfica distinta, pero el fin de la reunión se cumple perfectamente. ¿Cuál es el fin de hoy? Llevarnos algo de las ventajas de la plataforma de asamblear. Y una asamblea es lo mismo, porque el fin ¿cuál es? Es volcar esas deliberaciones que hacen los asambleístas en un libro determinado. Lo que cambia, lo que estamos hablando acá es del vehículo que nos lleva a ese fin. ¿Y qué validez tiene esto? Porque esto, en definitiva, es una manifestación de nuestra voluntad que hacemos a través de un medio electrónico. Fíjense que, sobre todo ahora, usamos la tecnología para todo. Ir al supermercado, contratar pasajes aéreos, contratar viajes, pagar la obra social, ir al médico, prestar servicio, contraer obligaciones, pagar los impuestos, hacer las declaraciones impositivas. Nosotros los abogados litigamos ahora a través de medios electrónicos y así en todas las profesiones se dio esta digitalización masiva. Yo le llamo la digitalización forzosa causada por el COVID-19. Y en esta vía digital que estamos atravesando, también se digitalizan nuestras manifestaciones al punto tal que constituyen un antecedente irrefutable de nuestros actos. Y con esto en este punto en particular es a donde quiero llegar. Porque a cómo la expresión de nuestra voluntad se trasladó al plano digital, a la comunicación electrónica. En definitiva es lo mismo. Nos expresamos, pero el soporte de esa expresión es un medio electrónico. Si estuviésemos en vivo, el soporte sería el aire y nuestros oídos escucharían directamente en nuestras bocas la manifestación de nuestra voluntad, lo que queremos decir o en lo que nos estamos comprometiendo. Y la idea es justamente esto, perderle el miedo a lo digital, a eso que parece intangible, invisible, que flota por el éter, como decía un docente de la facultad, y atribuirle la seguridad por la que fue creada en virtud de la ciencia informática y el valor legal que la legislación le da, que no es poca cosa. Y en este sentido, nuestra legislación actual nos alcanza sobradamente para poder saltearnos esta circunstancia presencial y aún así tener acabada prueba de la validez en términos de autoría e integridad de la voluntad que se plasma en un documento electrónico, que en este caso puede ser una opinión o un voto asambleario. Fíjense ahora, hay un paralelismo que ven en la pantalla. En la pantalla me están viendo a mí, están viendo que tengo rulos, anteojos, estoy en mi oficina. Pero en definitiva, ¿qué es? Es la proyección de mi yo digital. Mi dispositivo, en este caso estoy con mi computadora, capta mi imagen, mi sonido, digamos, todo el ambiente, lo codifica en lenguaje informático que termina siendo 010101, viaja a través de internet, la red, llega a sus dispositivos y sus dispositivos hacen el proceso inverso. Lo decodifican y lo vuelven un formato inteligible, como si estuviésemos en vivo, pero el vehículo es otro, que es lo que había hablado cuando empezamos a hablar. Supongamos que yo ahora, y esta es la importancia que tiene y por qué nos ponen que hasta es mejor que la presencial. Supongamos que yo ahora me como una manzana y caigo muerto por envenenamiento, como Blancanieves. Cuando algunos de ustedes testifiquen dentro de unos años, el fiscal como testigo, van a tener una visión distinta de los hechos. Es decir, algunos van a decir que la manzana era grande, otros que era mediana, uno que era más roja, uno que era bordó, otro quizá dice que es una ciruela, uno que me moría antes de morderla, pero ¿estaría mintiendo? No. Es una apreciación de su realidad que se difiere en el tiempo y se vuelve difusa. En cambio, al estar esta charla grabada, la reproducción de este documento electrónico, que es el soporte de la manifestación de estos hechos, en definitiva, lo que contiene que yo comí esa manzana, al reproducirse, se elimina la subjetividad y va a dar certeza de qué fue lo que pasó, cómo fue que esa manzana me afectó. Entonces, esta certeza es la que vamos a explorar ahora. Es la que aporta el documento electrónico en cuanto a su autenticidad, y como dije hace un ratito, en términos de integridad y autoría, pero orientada a una asamblea. Tanto las sociedades como los consorcios son sujetos de derecho, contraen obligaciones y ejercen derechos. ¿Y estas personas jurídicas cómo se expresan? Y lo hacen a través de sus órganos, que están formados por personas humanas, que deliberan y manifiestan esta voluntad de la que venimos hablando, que se vuelca en un acta. Bueno, lo importante acá es plasmar en el plano digital ese proceso de formación de la manifestación de la voluntad que se termina plasmando en el acta. Y tenemos que empezar
para caracterizarlo jurídicamente hablando del documento electrónico, porque ahora lo que quiero hacer es darles esa investidura legal que tiene para darle la confiabilidad y la certeza que nos ofrece la plataforma. Y en este sentido, conforme la ley 25.506, que es la ley de firma digital, que es del año 2001, miren qué vieja que es, entendemos al documento digital como la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. En definitiva, sería la proyección de ese yo digital que les venía hablando antes. Podemos decir entonces que un documento electrónico es la proyección de un documento tradicional, pero en otro soporte. En este caso sería un soporte digital. A su vez, esta ley establece que un documento digital satisface el requerimiento de escritura. Es decir, que cuando nos presentamos un documento que cumple con estos requisitos, es como si estuviésemos frente a un papel tradicional. Es lo que se llama principio de equivalencia funcional. Si tengo un documento en papel, en soporte papel, y un documento en soporte digital, tienen exactamente la misma validez. Y acá soy abogado, así que soy fanático de las analogías. Imagínense que tenemos que justificar o alguien nos tiene que justificar algo a través de un certificado médico. Esto es algo que pasa. Y nos traen un papel. Bueno, ¿qué grado de validez tiene ese papel? Es un papel con un sello que no sabemos quién es y con un gancho escrito, manuscrito, que tampoco sabemos de quién es. Pero lo aceptamos, no lo cuestionamos. Digamos, tiene el sello y para nosotros ya es fidedigno. Pero le estamos dando demasiada entidad. Ahora, imagínense que ese mismo certificado médico está creado en un documento electrónico con firma digital, certificada por el Colegio de Médicos, es decir, que valida la identidad del médico firmante. Entonces, valida quién lo hizo, cuándo lo hizo, qué hizo y lo tenemos a nuestro alcance y lo podemos validar. Esto es mucho más fidedigno y no ofrece lugar a dudas. En 30 segundos vamos a determinar esa autenticidad con un validador gratis que podemos, como Adobe Acrobat. ¿Ven cómo el soporte electrónico ofrece mayor seguridad? El problema es que históricamente le pedimos muy poco al papel y le pedimos mucho a los soportes digitales. Y con esto ya podemos aventurarnos a conceptualizar el concepto de documento electrónico como aquel que fue generado mediante la intervención de un sistema informático y el contenido se encuentra en un soporte tecnológico determinado. ¿Para qué? Para ser recuperado y reproducido posteriormente. Jurídicamente, ¿cómo podemos caracterizar y tipificar este documento electrónico? Bueno, esto lo hace el Código Civil y Comercial también. El artículo 286 establece que la expresión escrita puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Nosotros acá en la plataforma vemos que la reproducción del contenido es un texto inteligible y el medio técnico que exige es una computadora o un teléfono para poder reproducir la pantalla, ese contenido inteligible. Y el 287 establece que los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, son instrumentos privados, si no lo están, son instrumentos particulares no firmados. Y esta categoría, para prestar atención acá, comprende todo escrito no firmado y, entre otros, impresos, registros visuales, auditivos, cosas, hechos y cualquiera que sea el medio empleado. Ahí nos abre la posibilidad de usar estos medios informáticos. Los registros de la palabra y información. Entonces, no quedan dudas de que un documento electrónico firmado encuadra perfectamente en la categoría de instrumento privado y podría ser un video de acuerdo a lo que venimos viendo. Ya sin duda, repasando la normativa argentina, podemos asegurar que un documento electrónico en cualquier formato tiene la misma validez que el soporte papel. Entonces, el documento, es decir, el contenedor de la manifestación de la voluntad es válido. Ahora tenemos que atribuirle la autoría y nos metimos en el otro concepto, en la firma. Es decir, atribuir la autoría de un documento a una determinada persona, porque está bien, deliberamos en una asamblea, acá yo estoy hablando, y después yo vuelco una opinión, un voto, que es lo que después va a formar las mayorías para poder conformar esa acta y la decisión asamblearia. Normativamente, el Código Civil y Comercial habla de la libertad de las formas en cuanto a la expresión de la voluntad, así que tranquilamente la podemos expresar a través de esta plataforma. Se refiere a la expresión escrita en el 286 que lo vimos recién y le reconoce distintos tipos de soporte, que puede ser papel o electrónico. Seguimos sumando beneficios y permisos, por llamarle así, a la plataforma en cuanto a las previsiones que nos da la ley para utilizarla.
Y en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma queda satisfecho si se utiliza firma digital que asegure indubitablemente la autoría y la integridad del documento, del instrumento. Entonces, si estamos frente a una firma digital, punto. Hay garantía de no repudio, se presume la autoridad y la integridad del documento, salvo prueba en contraria. ¿La autoría qué es? También lo define la ley. Es la individualización o la identificación de la persona suscriptora en relación con el documento creado. Y la integridad es una presunción que gozan los documentos electrónicos, que significa que no fue alterado desde su firma. Es decir, como hablaba recién del certificado, si el médico firma digitalmente un certificado, cuando yo lo valido me va a figurar si eso fue alterado o no desde esa firma. Ahora bien, vamos a meternos de lleno en la asamblea. Cuando votan en una asamblea virtual, organizada por la plataforma, que en definitiva es la expresión de la voluntad del participante, ¿cómo se le atribuye la autoría al votante? ¿Cómo es que tal votante es el socio o el consorcista o el propietario del primero B? Es decir, el asambleísta Tito Puentes votó por la afirmativa. Bueno, yo tengo que identificarlo, tengo que acreditar esa identidad. Y acá nos remitimos un poquito a lo que hace la plataforma para validar la identidad de los participantes. Ese es el proceso de validación que se hace para ingresar a la asamblea. Es un mecanismo de identificación, de acreditación, para determinar que tal persona es la que se conecta. El consorcio puede tomarlo al principio una declaración jurada de que tal es el domicilio electrónico de tal persona, y ahí es como empieza el proceso de validación. ¿Cómo sería como mostrar un DNI? Que también lo van a hacer. Como asamblear no es un licenciado del Estado, no estamos en presencia de firma digital, porque nuestra ley hace una diferencia entre firma digital y firma electrónica. Para que sea firma digital, el certificador tiene que ser un franquiciado del Estado, es decir, solamente aquellos que gozan de esa licencia pueden emitir firmas digitales. Si no, es firma electrónica. ¿Y qué es la firma electrónica? Es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados, asociados, de manera tal que pueda permitir la identificación del suscriptor. Entonces es una relación de género-especie con lo que veníamos hablando recién de la firma digital. Si no es firma digital, va a ser firma electrónica. Y hay principio de equivalencia funcional porque la firma digital dijimos que se presume, salvo prueba en contrario. Y en la firma electrónica está en cabeza de quien invoca la firma demostrar su validez. Es decir, se invierte la carga de la prueba. ¿Entienden esto? ¿Hay principio de equivalencia funcional? Es decir, firma electrónica vale lo mismo que la firma hológrafa, que es la que se pondría en el libro de actas. Bueno, lo de la asistencia a la asamblea. El artículo 1 de la ley 25.506, que dijimos que era de la firma digital, dice que se reconoce el empleo de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia jurídica. Y el artículo 7 habla sobre la diferencia, que es la presunción de validez, esta carga de la prueba que les decía recién. Yo, que en realidad no yo, sino la mayoría de la doctrina, se adhiere a que realmente hay principio de equivalencia funcional. ¿Por qué? Porque las leyes hay que interpretarlas sistemáticamente, porque a pesar de que el artículo 3 solo dice que la equivalencia funcional se da con la firma digital, su normativa debe analizarse en concordancia con toda la norma y con el contenido del artículo 1, que le da plena eficacia jurídica a la firma digital y a la firma electrónica, como el artículo 7, que hablamos de 100, que la única diferencia, ¿cuál es? La presunción de validez del documento firmado digitalmente. Entonces, en lo particular, y adhiriéndome a esta doctrina, estamos convencidos de que la redacción de la ley es poco feliz, pero hace referencia a los dos, que hay principio de equivalencia funcional, tanto con la firma digital como con la firma electrónica. ¿Por qué? Porque en definitiva el problema se va a dar si alguien lo cuestiona y después se va a demostrar si o no es fraguada o no la firma. Como verán, acá estamos en presencia, volviendo a la plataforma, de una asamblea que se desarrolla de la misma manera que una asamblea presencial, después de todo lo que venimos hablando y con esa proyección del yo digital y cómo las comunicaciones viajan y se codifican y codifican, porque el objetivo de la asamblea, ¿cuál es en definitiva? Volcar en el instrumento legal la decisión del órgano deliberativo. Y si tenemos un mecanismo que asegura la transparencia en términos de integridad y autoría, la integridad ya dijimos que es cómo se forma el documento, que no fue cambiada la voluntad del participante, y la autoría, dijimos, es el mecanismo de acreditación que va a firmar electrónicamente
a través de la plataforma, porque para entrar a la plataforma tuvo que acreditarse con sus datos personales, que están bajo su exclusiva custodia, como hicieron exactamente hoy para ingresar a esta charla. Estamos ante un medio seguro, eficaz, para poder legitimar esa decisión que luego se vuelca en el instrumento correspondiente. Y si hay alguna objeción, vamos a reproducir el desarrollo de la audiencia, de la asamblea, que de otra forma no podríamos, porque son cuestiones que quedan en el aire. Fíjense cómo tenemos más herramientas todavía para garantizar la legitimidad. Y así es como más o menos voy cerrando, pero no quería, o sea, hablando de la legitimidad tanto del desarrollo de la asamblea como de la firma y de la validez de la votación. Pero para terminar, quería un ejemplo de cómo lo virtual fue implícitamente reemplazando al papel. Y fíjense, un ejemplo, yo soy hincha de Independiente. Cuando yo era chico, llego a la pileta de Independiente y pasaban los jugadores que salían del vestuario en la parte de atrás, que ahora está el estacionamiento, y siempre íbamos a buscar a Bocini. Ya ahí se dan cuenta de los años que tengo. ¿Y qué hacía? Iba a buscar unas servilletitas de esas que nunca se humedecen, esas de pizzería, y con una lapicera y salía bocha, me firmaba un autógrafo. Tenía como 7 autógrafos de Bocini. Hoy, ningún chico, ni siquiera nosotros, buscaríamos la firma, hológrafa, la estampa de la firma, como sería la audiencia vieja, la asamblea presencial. ¿Qué haríamos? Agarraríamos el celular y nos sacaríamos una foto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es tener algo de nuestro ídolo. Y de esta forma es como admitimos que nuestro ídolo nos hizo un acercamiento a través de una forma, y es de una foto. ¿Y esa foto qué es? Una composición digital de una imagen que captura nuestro dispositivo, tal cual ahora está captando la cámara, mi imagen, mi voz, y se la está reproduciendo en el dispositivo de ustedes. Esto es un ejemplo de cómo la vida fue migrando hacia lo digital, sustituyendo el papel. Y sin embargo, el efecto es el mismo. ¿Y cuál es el efecto? O sea, ejemplificar y mostrar el ejercicio de la manifestación de la voluntad, pero esta vez es a través de un medio digital. Entonces, cuando nos sentemos a debatir el futuro, un debate o el giro comercial de una sociedad o la designación de un administrador a través de una asamblea, este medio, lo que vamos a estar haciendo es exactamente lo que me pasa a mí con Bocini. Vamos a estar deliberando a través de un medio electrónico que lo único que va a hacer es capturar para poder reproducir si es necesario, acreditar nuestra identidad a través de un mecanismo electrónico en el cual solo nosotros a través de contraseñas podemos acceder y validar nuestra identidad para después volcar esa decisión, esa votación de una manera transparente, porque lo que pasa queda todo registrado y es trazable. ¿Cuál es la gran diferencia que tenemos en lo digital con lo analógico? Que es trazable, que es la trazabilidad. Entonces, esta trazabilidad a nosotros nos permite determinar si hay alguna alteración o no, que es cuando hablamos en términos de integridad, y eso nos garantiza con certeza la autenticidad del resultado de la votación. Espero no verlos aburridos, después cuando sea la oportunidad estoy dispuesto a contestar las inquietudes que surjan. Si fui un poco aburrido les pido disculpas, si se necesitan algo un poco más técnico también está. Disculpen por mi formalidad, tengo un problema con eso. Bueno, Ariel, muchísimas gracias, clarísimo. No aburriste para nada, así que te agradezco mucho. Bueno, un poco siguiendo con lo que decía Ariel en relación a esto de la trazabilidad y demás, bueno, es una buena oportunidad para mostrarles una simulación de una votación. Les recuerdo, esto lo hicimos de la forma más sencilla posible porque no tenía lógica hacerlo distinto, así que estamos haciendo una simulación de una asamblea de una asociación civil con cada participante, es un socio con un voto. Obviamente, en la distinta complejidad que tiene cada institución va a ser distinto si es una sociedad anónima, con las acciones y la cantidad de votos que tiene cada acción pegadas al participante, incluso si hay representantes. Nosotros tenemos la posibilidad de que puedan cargarse poderes directamente en la plataforma para que sean aceptados por la administración de la entidad y poder el participante participar por sí o como apoderado de otras personas si
realizar un voto divergente, ¿sí? Votar por sí o por cada uno en forma agrupada o si le dieron distintas instrucciones de voto, puede votar en forma individual por cada uno. Así que vamos a abrir una votación. Esta es una votación sencilla, nominal, porque tenemos la posibilidad de ponerla secreta, con una sola opción de elegir. Por ejemplo, esta podría ser perfectamente una votación de aprobación de balance, ¿sí? Hay una sola opción para elegir, así que les va a aparecer la boleta, van a tener que hacer clic del lado derecho en la opción elegida y apretar el clic en votar. Como pueden ver, en esta votación está habilitado, que después hay otra para que vayan viendo las distintas configuraciones o posibilidades. Acá podemos ir viendo cómo va progresando la votación. Tenemos 67% de votos emitidos y podemos ir viendo los resultados parciales. Hay otra opción que es voto secreto, directamente, que obviamente no se ve nada y el resultado se ve al finalizar y no se puede consultar quién votó por cada opción. Y otra que no muestra los parciales, digamos, para que no haya un sesgo, una tendencia para que alguien pueda condicionar su voto como viene el resultado, pero que el voto es nominativo, con lo cual después, una vez cerrada, como lo van a poder hacer ahora, una vez que cierre la votación, van a poder volver a ingresar para ver el resultado y pueden hacer clic en cada opción donde dice ver votos, que lo van a ver después, para chequear si su propio voto fue aplicado y también para consultar quién votó por cada opción. Así que bueno, ya con este avance podemos cerrar la votación. Bueno, un empate hubo acá, así que voy a oficiar de presidente y voy a desempatar. Bueno, ahí pueden consultar, ven la opción elegida, hubo un empate entre virtuales y presenciales. La mixta es una modalidad muy interesante que entendemos es hacia donde tiene que ir esto, porque tiene por un lado las bondades de la presencialidad y por otro lado las bondades de la virtualidad. Está claro que el blanco o el negro, por ahí la virtualidad pura, para la gente que le gusta verse la cara es una situación incómoda, pero la verdad que democratiza bastante el acceso a la virtualidad y hemos tenido así muchas experiencias de instituciones que son por ahí muy federales y bueno, en la asamblea presencial se le dificulta la participación masiva, con lo cual la mixta es una opción siempre interesante. Así que bueno, los dejo ahora sí con Diego. Diego, por favor, podés prender tu cámara y micrófono y ya te dejo al mando y te agradezco nuevamente tu presencia. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Quiero empezar en primer lugar por dar un agradecimiento a Juan Prates, asamblear en general, por esta invitación a participar en esta charla y fundamentalmente a todos ustedes. Sé que hay gente que está en Panamá, en Costa Rica, que nos está escuchando, así que, bueno, muchas gracias por estar ahí. Y fundamentalmente también al orador preopinante, Ariel Aguín, que la verdad que fue clarísimo en sus conceptos. Solamente me permito discrepar en algo con él, que es hincha de Independiente, y bueno, yo soy hincha de Boca Juniors, así que bueno, ahí tenemos una diferencia importante. Pero bueno, nada, quería hacer una pequeña introducción primero sobre este tema de las asambleas virtuales. Después, por ahí me gustaría tocar más, digamos, en algo más vinculado a mi rol como titular del Registro Público de Administradores de Consorcio, que es el rol del administrador en esta cuestión de las asambleas virtuales. Y después, sí, al final, comentar algunos desafíos y las cuestiones que nos llevaron a digamos, emitir este protocolo de recomendaciones para la celebración de asambleas virtuales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, un poco, digamos, como retomando lo que comentaba Ariel, la pandemia de COVID-19 forzó este avance y modificó
muchas cuestiones de la vida cotidiana en todo sentido. Podemos dar 1000 ejemplos, él ahí comentaba varios, desde pedir un turno en un médico, los empleados de una empresa que hoy más que nunca hacen home office, y las empresas mismas que fomentan eso por cuestiones de digamos, efectividad, practicidad y de costos también. Yo mi rol como abogado que digamos, ejerzo en la profesión, hoy el trámite de los juicios es pura y exclusivamente digital, electrónico, salvo algunas cuestiones mínimas hay que hacerlas en forma presencial y hay que pedirlo por una vía electrónica, esa presencialidad, hay que pedir turno. Entonces, hemos visto que nos ha cambiado la vida a todos y la vida consorcial no ha sido la excepción. Y entonces vemos que también hay muchas cuestiones en la vida consorcial que han ido modificándose. Y siempre estas modificaciones cuestan al principio, como todo en la vida, cuando uno cambia y cuando uno sale de su zona de confort, porque es lo que conoce, al principio tiene miedos. Y lo que hay que pensar y lo que hay que, digamos, tener en cuenta es que, en definitiva, todo lo que hacemos nosotros o lo que estamos pensando es, en definitiva, en una mejora de la calidad de vida del consorcista. Nosotros, desde el registro público, si bien somos el órgano de aplicación de los administradores de consorcios y les exigimos muchas obligaciones, en definitiva lo que estamos buscando no es sancionarlos a ellos porque somos malos o porque los queremos controlar, sino simplemente porque lo que estamos buscando, el objetivo nuestro, el objetivo final, es mejorar la calidad de vida de los consorcistas que son vecinos. Y porque además los administradores también son en muchos casos consorcistas también. Así que nosotros desde el registro público de administradores, en todo este último tiempo, este último año y medio, desde marzo del año pasado, hemos ido acompañando estos cambios, sabiendo que las dificultades digamos, que les produce a los administradores tener que cumplir, en el caso concreto, de convocar asambleas. Las asambleas, en su gran mayoría, se hacían antes en forma presencial y nosotros hemos ido acompañando y fomentando e incentivando que las vayan haciendo en forma virtual. Yo soy abogado también, como les comentaba, y tengo también esta deformación profesional que nos gusta hacer analogías. Así que yo quería hacer una analogía en este tema porque las asambleas se dan en el marco, digamos, de la actuación de una persona jurídica. Y la persona jurídica, como una persona de existencia ideal, no física, actúa a través de sus órganos. Y en este caso es fundamental traer algunos conceptos, no quiero ser muy técnico en el tema, pero los conceptos digamos, que nos trae el derecho de sociedades. El administrador de un consorcio, ¿qué es? ¿Es un empleado del consorcio? No, por supuesto que no lo es. ¿Cuál es su vinculación con la persona jurídica? Bueno, el administrador es un mandatario. ¿Y un mandatario de quién? Es un mandatario del consorcio como tal y fundamentalmente se expresa esa voluntad del consorcio a través de una asamblea. Entonces, el mandatario, el administrador, debe velar por el interés de ese conjunto que es el consorcio, que es la persona jurídica en forma global, no de cada consorcista en forma particular. O sea, y traigo a colación esto porque nos han, digamos, en todo este último año, en el cual la relación y la cotidianidad se fue perdiendo mucho en la falta de presencialidad, muchos propietarios también han abusado de esa virtualidad y le exigen al administrador cuestiones que por ahí el administrador se las puede tomar mal, en el sentido de que se puede traspolar esa relación y pensar que es una relación de empleo. Y traigo esta colación porque justamente es una relación de mandato, que es muy distinta. Y como mandatario, ¿cuáles son las obligaciones fundamentales que tiene un administrador? La principal es rendir cuentas, o sea, rinde cuentas de sus actos de gestión. Los consorcistas controlan la actuación de su mandatario a través de la rendición de cuentas. ¿Y cómo se rinde cuentas? A través de una asamblea, que es el lugar por antonomasia en donde se explican las contrataciones, los pagos a proveedores y todo lo que hizo el administrador velando por el interés social. Y los consorcistas en esa asamblea pueden pedir explicaciones y pueden ejercer su derecho de información. En las sociedades comerciales será el derecho de información del socio, del accionista. En este caso son los consorcistas quienes tienen que ejercer ese derecho a pedir explicaciones. Y esto me lleva a un tema que es, como todo en la vida, están los buenos y los malos. Y en el planeta de los administradores están los buenos administradores y los malos administradores también.
Los malos administradores son los que no les gusta rendir cuentas, son los que seguramente fueron los que vinieron durante todo este último tiempo y nos pidieron al registro público de administradores que les prorrogáramos el mandato. Ustedes saben, o no lo saben, pero se los cuento, nosotros desde el registro público lo que hicimos el año pasado, como hubo un tiempo que fue muy difícil hacer asambleas presenciales y fomentábamos las asambleas virtuales, pero bueno, este cambio llevó un proceso. Entonces, en ese momento, nosotros, entre los trámites que exigimos a los administradores, se encuentra uno que es la declaración jurada de cada consorcio administrado. Y en esa declaración jurada, junto con esa declaración jurada, el administrador debe adjuntar el acta de la asamblea, en la cual se le renovó o se designó para ejercer el cargo de administrador. Entonces, como no la podían adjuntar o traer esa asamblea, nosotros lo que hicimos fue prorrogar esos mandatos. Y bueno, muchos administradores le agarraron el gustito a eso y nos fueron pidiendo que las prórrogas fueran periódicas. Y así se fue dando todo el año pasado hasta fin de marzo de este año, que dijimos, bueno, hasta acá regularicen su situación los que no celebraron asambleas y que la asamblea renueve sus mandatos o no, y vendrá un nuevo administrador en representación de ese consorcio. Pero bueno, traigo esto a colación porque hubieron muchos administradores que hasta el día de hoy nos siguen pidiendo y digamos, que se prorrogue el mandato. Tengo algunos que no voy a dar sus nombres, por supuesto, pero nos mandan periódicamente el pedido expreso y formal de que le prorroguemos el mandato, y esto es una discusión aparte, como si nosotros como organismo de gobierno tuviéramos la facultad para inmiscuirnos en una cuestión, una relación privada que es entre el administrador y el consorcio, ¿no? Quien le prorroga el mandato o quien le renueva el mandato es la asamblea. Pero bueno, dada la excepcionalidad y las restricciones que hubieron y el estado de emergencia que hubo en la pandemia, nos tomamos esa atribución y fuimos prorrogando el mandato. Y como les decía, los buenos administradores son los que convocaron las asambleas y rindieron cuentas de sus actos de gestión, y los malos administradores son los que hasta el día de hoy nos siguen pidiendo que se prorrogue el mandato de forma automática, porque eso les permite no convocar asambleas, no rendir cuentas de su gestión y que el statu quo se mantenga. Como los consorcios en definitiva tienen continuidad, ellos se mantienen en el ejercicio de ese mandato hasta que haya una asamblea que los remueva. Así que bueno, y en todo ese tiempo, ¿cuáles fueron los fundamentos que los administradores que querían que se les prorrogara el mandato nos planteaban? Y bueno, nos decían el riesgo de contagio de COVID, por supuesto, les impedía hacer las asambleas en forma presencial, entonces ese era un obstáculo. Otro fundamento por el cual nos decían que se les dificultaba hacer las asambleas en forma virtual, en este caso, era que en los consorcios habita gente mayor y que es gente que no está muy amiga de la tecnología y en muchos casos tampoco tiene acceso a internet y en muchos casos ni siquiera tiene computadora o un dispositivo que les permita conectarse. Entonces, ese era otro tipo de fundamentos. Otro tipo de fundamentos también era, y esto lo comentó Ariel también muy bien, la falta de validez legal de las grabaciones de las asambleas. Mucha gente, y hay administradores incluso, y lo ponen por escrito, que ellos consideran que el soporte digital que contiene una grabación no es válida, dice, porque no tiene firma digital. En muchos casos hay plataformas que no les da esa posibilidad. Entonces planteaban esta dificultad, este fundamento para pedirnos que les prorrogáramos el mandato y no tener que hacer la asamblea. Otro fundamento era que los administradores de consorcios son en muchos casos personas, muy adultas, muy mayores y que estaban dentro del grupo de riesgo para hacer las asambleas presenciales y obviamente descartaban la posibilidad de asambleas virtuales. Bueno, en fin, una serie de argumentos que nos fueron planteando y que nos fueron llevando a nosotros a convencernos progresivamente de que teníamos que hacer algo y acompañar este cambio también, y que fue lo que fue madurando la misión del protocolo de recomendaciones para la realización de las asambleas virtuales. Acá lo importante, y un poco hablando en términos generales, es el criterio de razonabilidad. Nosotros, desde el registro público, no les exigimos a los administradores, por ejemplo, hay administradores que tienen 100 consorcios
o más también, hasta 200 consorcios hay. Entonces, obviamente no les pedimos de un día para el otro que nos vengan a cumplir con sus obligaciones y adjuntar la documentación correspondiente a la celebración de las actas de asamblea, ni en forma presencial ni en forma virtual, porque obviamente tienen 5 consorcios y no pueden hacer, o 200, y no pueden hacer asambleas en un periodo muy corto en tantos consorcios. Entonces, siempre el criterio nuestro fue el de la razonabilidad, el de ir acompañando este cambio, porque consideramos que es un cambio muy profundo y que afecta a muchos intereses y muchas personas también. Así que nosotros fuimos contemplando estas dificultades. Siempre teniendo en cuenta que lo más importante, y esto hago un punto muy fuerte, es lo que hay que evitar por todos los medios es la parálisis de la persona jurídica, la parálisis del consorcio en términos de que no delibere, que no haya deliberación, que los consorcistas no se puedan manifestar, porque eso es el caldo de cultivo para el posterior abuso por parte de los administradores. Entonces, nosotros decimos siempre que sean presenciales, sean virtuales o mixtas también, las asambleas hay que realizarlas porque la asamblea es el órgano soberano, es el órgano soberano de la persona jurídica, en este caso de un consorcio. Y hay que escuchar a quienes integran ese consorcio, que son los copropietarios, y puedan adoptar decisiones. Lo peor que le puede pasar a un consorcio es que no adopte decisiones, como a una persona jurídica en general, ¿no? A una sociedad comercial también. Entonces, nosotros lo que fomentamos siempre es que las asambleas hay que hacerlas. Hay plataformas como la de Asamblear, que es muy buena, que da muchas garantías, pero también hay otras más. Lo importante es que el consorcista se pueda expresar y el administrador pueda ser, valorado en su actuación y puede ser removido o renovado su mandato. Dicho esto, unas breves palabras en cuanto. Bueno, yo ahí comentaba que la asamblea es soberana, que esto significa que la asamblea es uno de los 3 órganos que puede tener un consorcio, el otro órgano es el administrador y el tercer órgano que puede estar o no es el consejo de propietarios. ¿Y por qué digo que es soberana o se dice que es soberana? Porque lo que dice la asamblea prima por sobre lo que pueda llegar a decir un administrador y porque además designa a los integrantes de los otros órganos. Entonces, por eso es que la asamblea es soberana, porque su decisión afecta a los otros órganos y no al revés. Entonces decía que la gran importancia de las asambleas es formar la voluntad social, que no es la voluntad individual de cada uno sumada en ese conjunto, sino que es una voluntad, es la voluntad de la asamblea como tal, como órgano, y por eso es tan importante que la asamblea sesione, se convoque y celebre, y se celebre para adoptar esas decisiones. Porque ese es el ámbito para que el consorcista pueda ejercer el derecho a ser oído. Yendo al protocolo en sí, brevemente lo quiero comentar, no voy a entrar en todos los temas, pero sí hacer hincapié en los desafíos y en los obstáculos que se nos fueron planteando y por qué pusimos en el texto estas cuestiones. Primero, decir que y hay un artículo en el Código Civil y Comercial de la Nación en Argentina que exige el consentimiento de todos quienes tengan el derecho a participar en una asamblea. Este es un artículo que está en la parte general, que se aplica a todas las personas jurídicas. Entonces, se debe manifestar ese consentimiento. ¿Y cómo se manifiesta el consentimiento por parte de quienes tienen el derecho a participar? Puede ser por varias formas. Puede ser por el hecho de participar en la asamblea, es una forma de manifestar el consentimiento. Por confirmar la recepción de la convocatoria o de la citación a esa asamblea, también es una forma de manifestar el consentimiento. Y también otra forma es no presentar una oposición fundada. Es decir, quien se oponga a la celebración de una asamblea virtual tiene que fundamentar por qué no corresponde que sea así. Y tiene que ser fundado, un fundamento sólido. No puede ser un no por el no mismo. Entonces ese es el primer punto que nosotros incorporamos en el protocolo, el consentimiento. Después otro tema que comentaba también Ariel es el tema del registro. ¿Quiénes son los habilitados para participar en una asamblea de un consorcio? Bueno, eso el administrador lo debe tener
antes, durante y con posterioridad a la asamblea en forma electrónica. Y esto es un reflejo del libro de propietarios, es lo que se llama el libro de accionistas en las sociedades comerciales. Entonces, acá es fundamental que quienes tienen derecho a participar conozcan quiénes son los demás que también van a participar o tengan el derecho de conocer quiénes son los que van a participar en esa asamblea. Y este registro debe ser electrónico. Otro tema importante es la notificación de la citación a la asamblea. Y acá todo consorcio tiene un estatuto, un reglamento, como se le llaman digamos, en palabras consorciales, digamos, el reglamento de propiedad. Entonces, en el reglamento se establece una forma de la citación y se le agrega en el protocolo una forma electrónica también, que será el correo electrónico del consorcista. Debe ser citado, como dice el reglamento, pero además se le debe enviar un correo electrónico a cada propietario. ¿Y qué se debe incluir en esa citación? Y bueno, es la información más esencial que debe tener el consorcista para poder participar, que será los datos para participar de la reunión virtual, será un link o será datos concretos digamos, de cómo conectarse, el nombre y documento de la persona a la cual se la está citando, etcétera. Bueno, y después hay otros temas también, y hay un punto que es importante, que se nos consultó mucho, que es, ¿y qué pasa si en el medio de la asamblea se me corta la conexión? Que esto pasa, obviamente. Nosotros, bueno, ahí lo que dispusimos, y reitero, estos son simples recomendaciones, lo que dispusimos dependerá si a quien se le corta la conexión es al administrador o a un copropietario. Si se le corta a un copropietario, bueno, ahí lamentablemente hay asambleas que hay muchos participantes, entonces no puede ser que porque se le corte a una persona, la asamblea tenga que ser postergada o pasar un acuerdo intermedio. Entonces, en ese caso, se lo considerará presente hasta el momento que el consorcista estuvo en la asamblea y a partir de ese momento se lo considerará ausente. Igualmente, aclaro que en la legislación argentina, por lo menos, toda, digamos, decisión adoptada en el seno de una asamblea, en un consorcio, es una propuesta de decisión y a los ausentes se les comunica esa propuesta y en caso de silencio por 15 días, bueno, ahí sí se considera adoptada esa decisión. No así en el caso de que haya una oposición, que haya oposiciones suficientes como para formar mayoría en sentido contrario. ¿Y qué pasa si se corta la conexión al administrador? Bueno, en ese caso se abre un periodo de media hora en donde se intentará que se restablezca esa conexión y en caso de que no se restablezca, bueno, en ese caso la asamblea pasa un cuarto intermedio y en el plazo de 8 días el administrador debe volver a convocar para continuar con esa asamblea. Así que estos son los temas más importantes. Nosotros hemos tenido muchos casos, hay mucha casuística, hemos escuchado casos de administradores que impiden la participación de consorcistas con un solo clic, o sea, que no los dejan ingresar a la plataforma. Entonces, todas estas cuestiones y muchos abusos que también se pueden dar, bueno, ahí lo que nosotros decimos que hay 2 vías para solucionar estas cuestiones. Una vía es la vía judicial, como cualquier accionista de una sociedad comercial o un copropietario en este caso puede recurrir a la justicia a pedir la nulidad de una asamblea. Deberá adjuntar el acta de la asamblea, si es que la tiene, o el soporte digital, en este caso, si la asamblea es virtual, e igualmente puede pedir al juez que se lo requiera si el administrador se niega a proporcionarlo. Y el segundo camino también es, obviamente, nosotros como organismo, órgano de aplicación, en el caso que eso suceda, es una falta grave del administrador que está contemplada en la ley 941, que es la que nosotros aplicamos, y también si comprobamos que hay una sanción por parte una infracción por parte del administrador, se lo sancionará en ese sentido. Estas son un poco las cuestiones fundamentales que yo quería transmitir y cierro diciendo la validez de las asambleas virtuales no solamente es una declamación y es un acompañamiento que se viene haciendo, sino que ya hay importantes órganos de aplicación como la IGJ, que dictó una resolución ya allá por marzo del año, y les cuento a los que no son, a los que no viven en Argentina, la IGJ es el órgano de fiscalización de las sociedades comerciales, las asociaciones civiles en Argentina. Dictó una resolución general en el mes de marzo de 2020, en la cual expresamente estableció la validez de las asambleas
virtuales, aún en aquellos casos que los estatutos no las contemplen en momentos de pandemia. Y bueno, y si el estatuto puede contemplar esa previsión, mejor todavía, siempre garantizando cuestiones fundamentales que se deben dar en el seno de esa asamblea, que básicamente es la deliberación, este ida y vuelta que debe haber, la simultaneidad en el audio y video, que quien dice algo a todo el resto, como está pasando a mí en este momento, me puedan escuchar, me puedan ver y también me puedan contestar. Puedan contestar a lo que yo digo, y sobre todo si se refiere a una persona particular, que tengan el derecho a replicar lo que uno dice. Eso es fundamental, esa ida y vuelta es garantía de deliberación y de poder ejercer el derecho de voto plenamente. Después, obviamente, la libre accesibilidad, que todos tengan el derecho a participar, esto que les comentaba, que no haya alguien que les pueda impedir el ingreso, o sea, tienen que tener todos el derecho a participar, y en caso de que eso no suceda, esa asamblea puede ser declarada nula. También la IGJ refirió como una exigencia que debe tener toda asamblea virtual, que la reunión sea grabada en soporte digital, que sea volcada al libro, después que ese soporte digital quede grabado por 5 años, que pueda ser consultado por todos quienes participaron en ella. En fin, son todas garantías o todos derechos que hacen a que quienes tienen el derecho a participar puedan reclamar frente a terceros por la no validez de esa asamblea. Y estos mismos argumentos fueron replicados también por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, reiterando estos conceptos de que en casos, digamos, en estos casos particulares, las asambleas virtuales deben ser consideradas válidas. Esto lo dijo al principio de la pandemia, hoy mucho más tiene que ser, dando garantías de que todos puedan ser escuchados. Así que yo me despido con esto, quedo abierto también a las preguntas, y nada, vos dirás, Juan, cómo continuamos. Bueno, te agradezco mucho, Diego, clarísimo. Hay unas cuantas preguntas en el chat para vos, así que ahora terminamos un poco lo que teníamos previsto de cronograma y después te convoco nuevamente junto a Ariel. También, si bien son preguntas por ahí específicas de consorcios en ámbito de aplicación de Ciudad de Buenos Aires, seguramente por ahí Ariel también puede sumar algo. Bueno, ahora me levanto un poco algunos comentarios que hiciste y quería comentar cómo lo resolvemos nosotros también algunas de esas cuestiones. Una de ellas planteabas el tema de la accesibilidad y de que algunos administradores no dejan entrar a alguien. Bueno, la lógica que tiene Asamblear, que fue una plataforma que se pensó de su origen, desde el primer momento, para realizar asambleas, ¿no? Es una plataforma de videollamadas. Todo el proceso de inscripción, desde ese momento hasta que finaliza la asamblea, queda absolutamente todo registrado, con lo cual ahí, si hay alguien que no fue autorizado por el administrador, va a quedar en qué momento esa persona quiso inscribirse en la asamblea y el rechazo, por quién y cuándo se lo hizo, con lo cual esa persona va a tener un elemento de defensa, digamos, válido. Todo lo que sucede en la asamblea queda en un reporte en PDF con aplicación de blockchain para que sea inalterable, así como las votaciones, el quórum, quienes estuvieron presentes y todo. Incluso esto que decía de los libros digitales, el libro, como decías, de registro de accionistas o de depósito de acciones, una SA en la analogía con un consorcio, todos lo tienen disponible en esta simulación que estamos haciendo. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar de un lado la documentación que puso el ente convocante a disposición, que podría ser el balance o cualquier documento que se someta a aprobación y a consideración de la asamblea, y del otro lado están los libros, tanto lo que sería el padrón completo como las personas que se inscribieron efectivamente a la asamblea, y si alguno está actuando por poder, también figura quién es el apoderado que está participando en la asamblea en representación de quién, y según se configure o no, podrían consultar incluso el poder que esa persona subió para hacer un control de legalidad por parte de los otros socios. Así que bueno, ahora en esta simulación que estamos haciendo vamos a hacer otro tipo de votación, que va a ser una votación secreta con múltiples selecciones. O sea, acá se pueden elegir hasta 5 opciones.
y esto se usa muchas veces para elegir, en el caso de condominios o consorcios, para elegir el órgano, el consejo de administración, que por ahí hay varios candidatos y hay que elegir lo que defina el reglamento de copropiedad, hay que elegir 3, 4, 5, entonces de una nómina de 10 se eligen 5 opciones. Bueno, así que en esta simulación un poco lo que los dos oradores dijeron lo mismo, que el coronavirus aceleró un poco la transformación digital. Hay un chiste, un meme que decía: ¿quién hizo la transformación digital en tu empresa? ¿El director de tecnología o el coronavirus? ¿No? Esta aceleración que hubo realmente a todos nos acostumbra a trabajar y a adaptar herramientas distintas. Un poco era hacer una votación secreta en este caso, para escuchar un poco la opinión de todos de por qué irían hacia una asamblea virtual. Así que abro la votación para escuchar la opinión. Como pueden ver, al ser una votación secreta, este es un módulo que está pensado normalmente para elección de autoridades de asociaciones civiles, donde el voto es secreto. En este caso no van a poder consultar, como sí lo pudieron hacer en la votación anterior, una vez finalizada la votación, quién votó por cada opción. No van a tener la opción que dice ver votos, justamente porque es secreto. Desde ya hay 5 opciones para votar, pueden elegir las que consideren, y el resto, como si alguno lo hizo así, le va a decir que las opciones no elegidas se consideran abstenciones. Las votaciones nosotros no las configuramos por tiempo, informa cuál es el tiempo transcurrido, normalmente se acuerda de palabra, decir, bueno, vamos a dar 2 minutos, lo que tiene es un avance como para ya en algún momento donde ya haya votado el 90, 80 y pico, 90 y pico % ya se puede cerrar. Normalmente cuando son votaciones cerradas que uno no puede ir viendo el avance y no sabe la tendencia, normalmente se le da más tiempo para votar. Y ustedes están con pantalla participante, pero en la pantalla de moderación, en la pantalla que yo tengo en este momento, yo puedo ver quiénes son las personas que aún no han votado, puedo consultar para preguntarles si tienen algún problema o alguna cuestión por el estilo, o por ahí hay alguien también que se desconectó y saber que no está, entonces ya se puede cerrar la votación. Bueno, en este caso también, no los quiero aburrir, así que vamos a cerrar la votación. Bueno, acá pueden consultar ya los resultados, por aumentar la participación, por agilidad en los procedimientos, por transparencia, por los reportes automáticos. Así que ahí nosotros acá elegimos las 5 opciones más elegidas y confirmamos el resultado. Bien. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra a Marlene para que, por favor, te pido, Marlene, prender cámara y micrófono, y que nos va a contar un poquito de qué se trata el acuerdo comercial que tenemos Consorcio Abierto, con una alianza estratégica que tenemos específicamente en lo que es la parte de nuestro producto de asambleas para consorcios. Gracias, Marlene. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarnos formar parte de este encuentro. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir actualizando el sector con novedades y totalmente en línea con lo que nos contaba Ariel y Diego. Desde Consorcio Abierto buscamos, y más producto del coronavirus que aceleró la transformación digital, ayudar a digitalizar el trabajo de las administraciones en todos los niveles, ¿no? Desde la captación de nuevos consorcios como desde su trabajo diario. Para los que no saben, aprovecho y les cuento qué es Consorcio Abierto. Es un software de administración de barrios y edificios que resuelve la gestión contable y también la parte administrativa, gestión de proveedores, agenda, liquidación de expensas, liquidación de sueldos, y principalmente y en línea con lo que venimos a escuchar en este encuentro, con la comunicación con los consorcistas. Consorcio Abierto tiene una app para enviar comunicados, sobre todo hay muchos comunicados que hay que enviarlos urgentes
y el administrador se encuentra en la calle y puede enviarlo a través de su celular y así el vecino también lo recibe de ese modo, gestionar reclamos a través de la aplicación, ver el seguimiento de los mismos, lo cual esto evita muchos conflictos y también horas de trabajo, y ver en el estado de cuenta del consorcio, liquidar las expensas por ahí y pagarlas online, y esto impacta automáticamente en el sistema que ven los administradores. Así que el acuerdo que tenemos nosotros hoy con Asamblear es que para todos los clientes de Consorcio Abierto, que seguramente aquí hay varios, que quieran probar Asamblear, hay un descuento del 30% de descuento, hay un descuento del 30% en las licencias hasta fin de mes, y también este es un descuento exclusivo para los participantes de este encuentro. Para quienes quieran conocer Consorcio Abierto, hay una promo exclusiva de 50% de descuento en los primeros 3 meses, contratando en agosto. Bien, Juan, ¿estamos ahí? Bárbaro, Marvel, muchísimas gracias. Que estaba aprovechando Bueno. para mirar un poco el chat y ver cómo venían las preguntas, así nos ordenamos un poco. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovechando esto, queríamos hacer también para probar las distintas configuraciones de votaciones. Ahora vamos a hacer una votación que esta es una nominativa, pero que no muestra el avance, no muestra los parciales, que muchos, no, digamos, no, para mí no tiene demasiada lógica, ¿no? Porque en una asamblea presencial se levanta la mano, pero muchos clientes le habían pedido, así que es una votación nominativa que se va a poder consultar después quién votó por cada opción, pero no se van a poder ver los parciales a medida que se van aplicando los votos. Así que la abrimos. Bueno, ya la vamos a cerrar a esta votación. Ahora sí van a poder ver los resultados que no podían ver los parciales y van a poder consultar. El consultar el voto obviamente es para darle mayor transparencia, incluso para ver si uno pudo, si el voto propio está aplicado, ¿no? Para hacer un conteo y poder chequear, eso es lo interesante del voto nominativo. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Yo tengo unas cuantas anotadas en el chat y hay 2 manos levantadas, de Agustín Rames Oliva y de Daniel José García. Ahora voy a pasar primero las preguntas por chat y después le voy a habilitar cámara y micrófono a ellos, salvo que quieran bajar la mano y hacerla por chat, no hay problema. Hay una pregunta para vos, Diego. Bueno, hay varias puntuales en relación al consorcio de capital. Una que me parece muy interesante porque lo mismo que le pasó a las asociaciones y le pasó a esto de la transformación digital, obviamente hubo que salir a las corridas a generar normas, ¿no? Para esto. Bien dijiste vos que un poco el puntapié inicial le dio la IGJ con la resolución 11 allá por marzo del 2020, porque eran justamente las asambleas de entidades que cerraban balance el 31 de diciembre y tenían el vencimiento de la asamblea encima, y hubo que salir un poco a las corridas viendo lo que había en el mercado. Por eso están muchas de esas resoluciones o dictámenes están pensadas para plataformas tradicionales de videollamadas, ¿no?
Pero ahí hay una pregunta, y acá yo entiendo que lo de ustedes es más flexible en el protocolo de ciudad. Nosotros puntualmente tuvimos una única experiencia de asamblea importante, grande, mixta, que fue la de Estudiantes de La Plata, que hubo 400 personas en forma presencial y más de 700 en forma virtual. Y ahí la autoridad de aplicación es la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, y yo ahí había consultado qué pasaba con el registro de oposición. La resolución de 30 de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires establece una posibilidad de un registro de oposición. Hay que, esto que bien comentaste del Código Civil, obliga a que cuando se convoca se abre un registro de 5 días con una dirección de correo electrónico para que haya oposiciones. Ahora, siendo mixta, ¿tiene sentido que haya una oposición cuando quién se puede oponer? Entiendo que el que se puede oponer a la virtualidad puede alegar cuestiones de conectividad, alguna cosa. Ahora, dándole la posibilidad de la presencialidad y virtualidad en una asamblea mixta. Acá en Provincia de Buenos Aires puntualmente nos dijeron que había que abrirlo igual al registro. Un poco la pregunta es específicamente para consorcios en Ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes cómo lo tomarían a eso? ¿Habría una posibilidad de oponerse si es mixta? Bueno, Juan, buena pregunta esa. A ver, lo que el Código Civil y Comercial dispone es el derecho de oposición a la propuesta en una asamblea para los ausentes. Ahora, creo que la pregunta está más referida a la otra oposición, a la oposición o a no prestar el consentimiento a la virtualidad. ¿Es así? ¿Esa es la pregunta? Porque Exacto, si la pregunta claro. es la otra... Ok. No, a ver, uno puede oponerse con fundamento. A ver, tienes un fundamento sólido, por supuesto. Nosotros, la verdad es que no hemos tenido casos o no nos han llegado casos, porque nosotros, a ver, para situar, nosotros como registro público de administradores de consorcios solamente nos llegan denuncias contra administradores por infracciones que cometen los administradores. Ahora, esa cuestión es tal vez más para resolver por parte de la justicia, entiendo yo. Ese es un tema más de derecho de fondo, de la justicia civil en el ámbito de el fuero nacional, en lo civil de la ciudad de Buenos Aires. Yo entiendo, esto es una opinión personal, que no aplica al registro, quiero decir. Si el fundamento que tiene una persona es sólido, bueno, podrá contemplarse. Ahora, si es no quiero que sea virtual porque no quiero, porque no tengo wifi o porque la computadora se me rompió, me parece que no tiene mucho color esa posición. Es una apreciación personal. Perfecto. Esa es una pregunta de Jorge Chiesa. Jorge, no sé si ya está, la das por respondida, si no, por favor, escribir por el chat. O si no, si querés participar con cámara y micrófono, ya estás invitado a levantar la mano. Acá pregunta María Angélica Siciliano. Quería saber cuándo se abre en forma presencial el registro público de administradores de consorcios. A ver, nosotros estamos trabajando en forma virtual, obviamente que vamos algunos días, pero todos los que integran el registro están trabajando todos los días haciendo home office. Yo no sé por qué, cuál es el pedido en concreto de por qué ir. Todos los trámites se pueden hacer en forma digital, en forma online. Salvo uno que no se usa mucho, que es el de la rúbrica de los libros, que estamos trabajando en eso, pero el resto se puede hacer todo en forma digital. Tenemos una vía de comunicación que es el correo oficial, que estamos todo el tiempo contestando mails, inquietudes de los administradores o de quienes consulten. Es un correo abierto para administradores y también para vecinos. Así que el registro está trabajando más que nunca. A ver, Diego, no sé, te hago porque María hizo un par de preguntas después, capaz que están concatenadas con la primera, capaz que vienen a eso. Dice, ¿cómo se puede acceder al listado de administradores de consorcio con matrículas vigentes? Contacto de los mismos, sanciones. No, bueno, está bien, esa pregunta sí. A ver, esos son datos personales, nosotros somos un registro que guardamos confidencialidad de cierta información. Esto no es un listado que una persona digamos que lo pide y tiramos listados de administradores con sanciones. O sea, nosotros lo que tenemos es un buscador de administradores que puede ser consultado por cualquier persona y ahí con número de matrícula o con nombre y con apellido se le informa si está con matrícula vigente o no. Ahora, hay datos
que deben ser protegidos y esos se los protegemos porque hay una ley además que los protege, la ley de datos personales. Bien. Acá hay una pregunta de Ornella Freire. Si por WhatsApp, esta la podría contestar también Ariel, si es válida la citación por WhatsApp. Ariel, yo sé que hizo algún webinar específicamente con el WhatsApp como medio de prueba, así que por ahí, no sé si querés contestar algo, Diego, vos, o si no lo sumamos a Ariel también en la respuesta. Lo dejo a Ariel, así somos equitativos. Dale. Bien, ahí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, espera que ahí prendo la cámara. Bien, sí, justamente estuvimos hablando nosotros, que está muy relacionado con lo que veníamos hablando el momento que me tocó exponer. Porque en definitiva yo les había comentado que lo que hacemos acá es colocar en un soporte electrónico la manifestación de una voluntad. Uno de los primeros artículos que escribí cuando empezó este despelote de la pandemia se llamaba Notificaciones fehacientes en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque en definitiva una notificación como una carta documento o correo epistolar, ¿qué hace? Transportar la manifestación de la voluntad, es decir, una comunicación a otra persona. El artículo, creo que era el 318 o del Código Civil y Comercial, ahora no me lo acuerdo de memoria, pero cuando trata la correspondencia epistolar, habla de la correspondencia que puede ser comunicada a través de cualquier medio. Entonces ahí nos abre la puerta, como así hablábamos de que el soporte electrónico, de que que los documentos electrónicos podían ser en cualquier soporte, cuando hablamos de los instrumentos privados o de los instrumentos en general, también pasa con las comunicaciones. Es decir, un WhatsApp es una comunicación electrónica. Y en virtud de este artículo 318, la comunicación electrónica es la remisión de una comunicación de un remitente a un destinatario utilizando cualquier soporte, y en este caso es un soporte electrónico. ¿Qué es lo que lo hace fehaciente una comunicación? La recepción de esa comunicación. Si nosotros podemos determinar la recepción de ese envío, y estamos en condiciones de hacer una equivalencia funcional también entre una carta documento o un WhatsApp. Porque en definitiva, ¿el objetivo cuál es? Comunicar un determinado hecho o acto jurídico. Y el WhatsApp cumple con esa función, y sobre todo porque es un medio masivo de comunicación. Entonces yo considero, en virtud de los mismos parámetros legales que establecía, que describí antes, que un WhatsApp tiene estos caracteres que hacen que la comunicación pueda ser emitida y tiene estos rasgos de trazabilidad que hablábamos, porque uno pericialmente y a través de también otras herramientas que son certificadores digitales que están al alcance de todo, puede determinar la autenticidad de ese WhatsApp, es decir, de dónde salió, hasta dónde salió, cuándo salió, y se va a determinar con exactitud el momento en que sale del dispositivo inicial hasta que llega al final. Y con el tema de la autoría de quién emite ese mensaje pasa exactamente lo mismo, porque WhatsApp, así vamos a hacer el paralelismo con asamblear. Cuando yo me acredito en una asamblea, como hicieron ustedes para loguearse en esta reunión, tuvieron que introducir ciertos datos y una contraseña que está bajo su absoluto control. En WhatsApp pasa lo mismo. Dentro de la plataforma de WhatsApp, nosotros usamos nuestro nombre, pero en realidad esa identidad que nosotros tenemos, que es una identidad digital que está en nuestro WhatsApp, está asociada a un email que está en un teléfono, que es un código único, y está asociada a una línea telefónica. Internamente, dentro del servidor de WhatsApp, es @whatsapp.no sé cuándo, como si fuera un correo electrónico. Y esa es nuestra identidad digital dentro de la plataforma de WhatsApp. Entonces, de hecho, últimamente a muchos clientes estoy contestando cartas documento a través de WhatsApp y son válidas, y me pasó que la otra parte me dice, en virtud de la comunicación electrónica, rechazo que en la doctrina lo llamamos una comunicación epistolar mixta. Y en el tema de los consorcistas, yo lo que les recomiendo a los administradores es que haga una especie de declaración jurada, es decir, como hacen los empleadores. A cada uno, cuando ustedes tienen el padrón de copropietarios, que tienen que poner sus datos, teléfonos, correo electrónico, también tengan el teléfono el número de WhatsApp, que es la ID digital. Entonces, cualquier problema que se suscite después, digan, no es mi teléfono, no, mirá, acá vos completaste, perdón, acá vos completaste una declaración jurada, de tu puño y letra, con firma digital,
con el mecanismo de acreditación que más les convenga, que este es tu teléfono. Y ahí se lo notifican. Para mí tiene plena validez jurídica en términos de autoridad e integridad. Impecable, Ariel, muchísimas gracias. Acá nos pregunta Adam Romero, creo que un poco, por lo menos en el ámbito de lo que es el protocolo de ciudad, está contestado. Entiendo que por ahí después en cada jurisdicción o con cada autoridad de aplicación hay grises. Si alguna persona, por la razón que fuere, cuando se inicia la asamblea no se puede conectar a la asamblea virtual, ¿es causa suficiente para solicitar anulación de la asamblea? No sé quién quiere contestar. Diego, Ariel. A ver, ¿querés contestar la voz, Ariel? ¿O querés que la conteste yo? No tengo problema. Yo lo que quiero decir, básicamente, es el protocolo son simples recomendaciones. A ver, nosotros no emitimos normativa en este sentido, con lo cual lo que dice el protocolo es algo que puede ser adoptado o no. Son simples recomendaciones. Ahora, quien decide sobre la validez legal, en definitiva, ni siquiera es el registro público de administradores, será el juez que deba entender. Simplemente, ahora, digamos, yendo a esa casuística, digamos, en particular, habrá que ver el caso y cómo se acredita esa falta de accesibilidad, que era esta garantía que decíamos que debe siempre existir. O sea, todos tienen que tener el derecho y la posibilidad de participar. Si uno no lo tiene, bueno, ya es un elemento que puede ser grave, pero eso quien lo valora en definitiva es un juez. Si esa desconexión es producto de una falla propia, será una cosa. Si es producto digamos, que el administrador no le permitió el ingreso, es otra. Habrá que determinar esa cuestión. Yo entiendo eso, pero aclarando que estos son recomendaciones, los del protocolo. Sí, déjame agregar algo que también lo hablamos al principio, creo que lo hablamos los tres, que tiene que ver con la trazabilidad que ofrece la informática. Es decir, si uno quiere, digamos, y sobre todo una plataforma como esta, que son las bondades que nos da lo digital. Yo soy un poco evangelizador de la vida digital, ¿no? Es un problema que tenemos los nerds. Pero la realidad es que si uno quiere ingresar a una plataforma como Asamblear o a cualquier plataforma en donde el control de acceso está en manos de un sujeto en particular y ese sujeto en particular no lo deja entrar, lo que tiene la cosa digital que hablábamos al principio, que es la trazabilidad. Entonces, uno va a poder determinar eso. Hay elementos como capturar pantallas que tienen más o menos credibilidad a la hora de después. ¿Por qué? Porque uno hace una captura simple de pantalla y en un juicio se ofrece como prueba documental, como una foto. El argumento de la otra parte va a ser, en realidad eso es una creación gráfica que no se corresponde con la realidad. Uno después va a tener otros elementos probatorios, prueba de testigos, para poder demostrarlo, prueba pericial informática. En la prueba pericial informática, de acuerdo a la trazabilidad, se va a poder determinar que tal persona no dejó entrar en tal momento, en tal segundo a tal persona, porque todo lo que uno hace a través de un software deja un rastro. Y aparte, en ese momento pueden llamar a un abogado, si es que tienen, lo llaman al abogado y se llaman, me pasó tal cosa, y si más o menos sabe un poco de derecho informático, te va a decir, bueno, metete en tal plataforma, que es un certificador digital, y va a quedar certificado todo lo que está pasando en tu pantalla en ese momento. Y eso es una prueba irrefutable, que tiene que ver con la trazabilidad. Entonces, cuando llegue el momento de la impugnación, obviamente después va a ser dentro del plazo legal, uno va a efectuar una impugnación judicial. ¿Y qué va a prosperar ahí? Y lo que más o menos se pueda probar. Con estos elementos yo creo que es irrefutable probar que a uno le vedaron el acceso a una asamblea. Y me atrevo a decir que hay altas probabilidades de éxito con estos elementos. Muchas gracias, Ariel. Yo igual creo, está bárbaro, de hecho, de esos a nosotros que quedamos un poco en el medio a veces, ¿no? Como plataforma, que a veces estamos entre los administradores o el ente organizante y los participantes con alguna disputa de esta naturaleza. Es así, como decís, muchas veces pasa esto de no me aceptaron por esto, por el poder, por lo otro, y nos pasan en soporte a nosotros los casos. Creo que también Agustín lo estaba planteando en relación a qué pasa si una persona dice que no se pudo conectar, ¿no? Que no tenía internet, que no tenía luz. Me parece también que es un argumento hoy por hoy, en esta altura de la tecnología, que por ahí es un poco flaco en el sentido de que hoy te puedes conectar se te corta la luz, te puedes conectar en un celular con datos,
te podés trasladar a otro lado, se te rompió, te quedaste sin batería, le podés pedir el celular a alguien, digo, tenés planes contingentes, de hecho nosotros también los recomendamos, cuando le enviamos el mail a los participantes que tengan planes contingentes porque tienen algún problema de esa naturaleza, de corte de luz, de corte de wifi, un plan B, C, D. La verdad que es muy difícil argumentar. A ver, puede ser el mismo caso de una asamblea presencial que alguien no pudo llegar por un piquete, ¿no? En definitiva, es un caso perfectamente análogo a veces. A ver, tengo una pregunta acá. A ver si la encuentro. Cuando finaliza la semana se puede conectar. Bien, no, era acá. A ver. Sí. No sé, esta por ahí me parece que es más para Diego. En una asamblea se presentó solo una persona de 15. Esa persona propuso la no renovación del administrador. Se redactó el acta y 3 ausentes votaron a favor de la continuidad vía mail. ¿Qué tiene más peso? ¿Los 3 votos o el voto negativo más la adhesión de los 12 restantes? Es una pregunta de Agustín Rames Oliva, no sé si está clara o si no. Tiene la mano levantada Agustín, si no le damos la palabra para que la profundice como quieran. No sé si se entendió bien, Diego. Me perdí un poco en el sentido de las votaciones, pero yo quería contestar acá un poquito, digamos, yendo al fundamento del por qué. Y a ver, quienes no participan en una asamblea son ausentes, o sea, se los considera ausentes. Y por lo menos en Argentina, hablo por lo que pasa acá en nuestro derecho, el nuevo Código Civil y Comercial contempla el derecho a oponerse por parte de los ausentes. Entonces, y se considera que las decisiones o las propuestas de decisiones que se adopten en el seno de la Asamblea deben ser confirmadas con posterioridad en forma expresa o tácita. Tácita es cuando se le da la posibilidad a los ausentes a que se expidan y no lo hacen en 15 días. Entonces, más allá de las cantidades, si un solo copropietario estuvo presente y votó remover al administrador, el resto, cuando se les dé el derecho, cuando se les comunique esa propuesta de decisión, podrán oponerse y ahí después se hará el escrutinio definitivo de esa votación. Yo lo veo así al tema, más allá de contar en el momento de la reunión cuántos votos hay, porque después esto continúa. Por lo menos esto aplica al derecho argentino. Bien, Diego, te aprovecho que te tengo ahí con la cámara porque Jorge Chies acá pregunta un poco lo que habías comentado vos, esto de por ahí administradores que estaban un poco reticentes a convocar asamblea. Pregunta, ¿cómo se hace para pedirle al administrador que convoque una reunión mixta? El administrador no quiere una reunión ni virtual ni mixta. La mayoría que quiere mixta o virtual quiere la reunión para echarlo al administrador. Digamos, ¿qué resorte tienen los vecinos para obligar de alguna forma al administrador a que convoque a asamblea? Bueno, ahí se aplica el reglamento. En el reglamento está establecido, en todos los reglamentos, cuál es el mínimo, exigido de propietarios que le tienen que requerir, porque por general es el 5%, de propietarios que le deben requerir al administrador para que convoque. Si no convoca al administrador, esa convocatoria puede ser realizada en forma judicial. O sea, los copropietarios van ante un juez y le piden y le explican que le han pedido al administrador por un medio fehaciente, que pueden ser todos los que comentábamos antes, como comentaba Ariel también, y se acredita eso y el juez convocará judicialmente a esa asamblea. Estos son principios que se aplican también, y por eso estas analogías que nos gusta hacer los abogados, a todo el derecho societario en general, al gobierno corporativo de sociedades. Así que acá está aclarando que convoca en modo físico. O sea, entiendo que la quiere hacer presencial y no se puede. Presencial no nos sirve. La mayoría silenciosa es gente mayor que no sale de casa por la pandemia, claro. Bueno, a ver, las asambleas presenciales hoy son válidas también, por supuesto. No hay un tipo de asambleas válidas y otros inválidas. Nosotros, por lo menos desde el registro nuestro, lo que promovemos es que se celebren de forma virtual, pero decimos, y lo hemos dicho incluso por resoluciones,
las asambleas presenciales con los debidos protocolos son válidas. Lo que pasa es que hoy, en este momento, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, no se pueden hacer, digamos, reuniones de más de 10 personas. Entonces, si la asamblea, si en un edificio viven 150, y bueno, presencial va a ser muy complicado hacerla. Por eso es que es mejor hacerla virtual o mixta. Pero todas las asambleas de cualquier tipo son válidas. Y nosotros fomentamos que se hagan las asambleas independientemente de la forma. Perfecto. Por acá hay una de Jorge Barclay, que creo que la puedo contestar yo. Jorge nos dice, hola, respecto a lo que si en un edificio hay un 70% que se puede conectar y un 30% que no tiene los medios, ¿sería válido que se junte con otro vecino, el que no puede, que lo autoriza a participar en su nombre y de última puede rechazar algún punto cuando se lo notifique el acta en la reunión realizada? Esto lo puedo contestar yo de la experiencia nuestra. Muchas veces pasa eso y lo que se hace es justamente como la plataforma permite trabajar con poderes, hay muchas de las personas que tienen alguna dificultad que lo que hacen es unificar representación a algún vecino de confianza o algún pariente, y de última por ahí están participando en la misma sala, hay una sola persona conectada, que es la que por ahí tiene acceso más fácil a la tecnología, y participan en nombre de representación de todos los quienes le dieron autorización o carta poder. Bien, bueno, tiene la mano levantada. Yo, la verdad que para que no se extienda tanto, la verdad que está muy interesante, pero no quiero abusar. Bueno, estaba la mano levantada de Agustín, que ahora la bajó, que había hecho la pregunta por chat. Está la de Daniel García. Daniel, te voy a habilitar cámara y micrófono. Te van a aparecer en el centro de pantalla los iconos habilitados. Por favor, ahí está, ahí te estamos viendo. Sí, ahí está. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, gracias por la posibilidad de opinar, ¿no? En principio quería saber, en cuanto a la plataforma, he visto que el voto es un voto por propietario. Ahora, si el reglamento de propiedad horizontal establece que el voto es el porcentual dominial en relación al conjunto del edificio, o si tengo que aplicar, digamos, el artículo 2060 del Código Civil y Comercial, que ahí es doble mayoría de propietarios y de porcentual nominal en relación al conjunto del edificio, ¿cómo logro esa votación a través del sistema, ¿no? De la plataforma? Sí, José, nosotros, como le expliqué, estamos en una simulación para hacerlo sencillo, porque no podíamos inventar coeficientes con cada participante. Estamos en una asamblea como si fuera de una asociación civil. Una persona, un voto. En la plataforma de consorcios, nosotros lo que hacemos es cargar la estructura del consorcio con cada unidad funcional, con el coeficiente que tiene. Después, cada persona que se inscribe se le asignan las unidades funcionales que tiene. Si usted tiene 3 departamentos, va a votar con 3 votos por la doble mayoría y con la sumatoria de coeficientes que tiene por las 3 unidades, y además podría estar representando a otras personas con voto independiente. Entonces, usted cuando vota ya se aplica los 3 votos por las 3 unidades funcionales y la sumatoria de los 3 coeficientes que le corresponden. Y le aparece en el resultado de la votación la cantidad de votos y el coeficiente acumulado que se aplicó para cada votación. Gracias, muy gentil de su parte. No, por favor. Bueno, no quiero abusar, hay algunas preguntas. Le damos la posibilidad, si quieren, si les parece bien, Ariel y Diego, de aceptar algunas preguntas por ahí por escrito y se las trasladamos. Nosotros vamos a tener un mail de recontacto después donde le vamos a compartir el video de la presentación, y si les parece, para no extendernos tanto en el tiempo, le damos la posibilidad que, igual, bueno, las podemos levantar nosotros mismos de acá, justamente de los reportes, para ver las preguntas que dejaron en el chat para hacerlo. Así que, bueno, si les parece bien, hacemos una última votación de despedida. En este caso es una votación normal, también con voto secreto, con una sola opción, y acá está previsto que haya una mayoría grabada de 2/3 de los presentes, que bueno, no haría falta en esta simulación, pero para que puedan ver cómo funciona. Si fuera una asamblea real, nosotros acá hubiera habido un punto del orden del día con la elección de 2 firmantes del acta,
los hubiésemos designado como firmantes y ahora pasaríamos, una vez que finalice la asamblea, a un módulo donde pasa el presidente, secretario y firmantes, donde ya se arma una plantilla con el modelo de acta, con el resultado de las votaciones, con el quórum, si se inició a qué hora en primera o en segunda convocatoria, y que se puede editar online en el tiempo que ustedes quieran, y después se le puede aplicar firma electrónica o firma digital si alguno de los participantes la tiene, alguno de los firmantes. Y bueno, ese acta después, lamentablemente hoy no tenemos ninguna autoridad de aplicación que le admita el acta digital con blockchain. Todos piden que de todas formas se pase al libro y se firme holográficamente. Pero bueno, es una herramienta que también tenemos. Bueno, vamos a dar por cerrada la votación. Ya les agradezco a todos, la verdad que fue una concurrencia más que interesante. Gracias a Ariel, gracias Diego, gracias Marlene también por estar. Parece que fue más que interesante la exposición de todos y bueno, les agradezco a ustedes y a todos los que estuvieron participando por haberse conectado. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por haber estado presentes. Así que nada, bueno, nos veremos la próxima. Bien, después te mando las preguntas que quedaron pendientes, Diego, si sos tan amable. Lo mismo para Ariel. Bueno, un lujo, gracias a Diego, y termino con la primera frase que empecé. Para mí fue un lujo estar acá convocado por ustedes. Un saludo para todos y a disposición de lo que requieran en las redes o mismo en LinkedIn, que también estamos ahí ayudando a los colegas o a las personas que tengan inquietudes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, por la participación. Y para los que quieran más información de consorcio, en consorcioabierto.com pueden encontrar info de qué se trata nuestro sistema y también ahí dejarnos sus datos para que los podamos contactar. Bueno. Muchas gracias por la charla, excelente. Gracias, Marlene. Bueno, a todos como les decía, les va a llegar un correo. Si a alguno le interesa, no quisimos hacer una presentación de ventas porque realmente era una idea de traer contenido, pero si a alguno le interesa conocer específicamente, como decía Marlene recién, Consorcio Abierto, le vamos a estar enviando los datos de contacto y los nuestros de Asamblear también, y después le vamos a estar enviando otro correo con el video del webinar. Así que bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y por el tiempo. Hasta luego.